Hola, buenos días. Mi nombre es Limpic Jocelyn Guedes Bastardo. Soy estudiante del primer año de Derecho y en esta oportunidad les voy a grabar una pequeña o breve exposición de la materia Derecho Romano 1 con el contenido programático al módulo número 2. ¿Ok? Este módulo está dividido en dos partes y yo les voy a hablar de los siguientes puntos que a continuación voy a estar desarrollando en los siguientes minutos. Vamos a hablar en principio de qué es la persona. ¿Ok? La persona tiene una interesante etimología que proviene del latín persona, que se relaciona se relaciona con el etrusco perso. A su vez, este término tiene un origen griego que es prosopón, ¿ok? Lo cual significa cara, figura o apariencia personal. También en el derecho romano podemos hablar de que las personas se organizan en diferentes categorías según su estatus jurídico. ¿Ok? Esto es de la siguiente manera. Lo principal es el estado de libertad, que pueden ser esclavos u hombres libres. Los esclavos son individuos que carecían de libertad y eran propiedad de otras personas, ¿ok? Tenían un dueño. Y los hombres libres son aquellos que no tenían dueño, ellos eran responsables de sí mismos, ¿ok? Pero también había un estado de ciudadanía, ¿ok? Esta se dividía de la siguiente manera: los no ciudadanos, los latinos y los ciudadanos. Los no ciudadanos, estos eran extranjeros, completamente extranjeros de Roma. Los latinos, que eran personas con derechos limitados, pero no plenos ciudadanos romanos, ¿ok? Y los ciudadanos romanos, que eran individuos plenos de derechos y deberes como ciudadanos de Roma. También estaba el derecho a la familia. ¿Ok? Esto se refiere al alienis iuris, que son personas sujetas a autoridad como son los hijos y las esposas. El sui iuris, que son individuos con autonomía legal y capacidad para actuar por sí mismo. En resumen, el régimen de las personas en Roma se basaba en la posesión y uno de los atributos jurídicos como la libertad y la ciudadanía de la familia, ¿ok? Bien, ahora vamos a hablar de las personas naturales o también conocidas como personas físicas o seres humanos. Estos son individuos con derechos y deberes en la sociedad. Las características de las personas naturales son las siguientes. La identidad, o sea, cada persona tiene una identidad única que incluye su género, fecha de nacimiento, su nombre, entre otros, ¿ok? Perdón. También tiene una capacidad legal, lo que les permite que puedan celebrar contratos legales con otras personas, como heredar, demandar o ser incluso demandadas. También tienen una personalidad jurídica que es la que quiere decir que tienen derechos y obligaciones reconocidos por la ley, ¿ok? Los derechos y los deberes, en el derecho a la vida, perdón, los derechos son los que incluyen el derecho a la vida, la libertad de expresión, la privacidad. También las personas tienen deberes y los deberes se refieren a la acción de cumplir con las leyes, pagar impuestos, respetar derechos, respetar a las personas, ¿ok? En resumen, las personas naturales son la base de una sociedad y estas están protegidas por un marco legal. En todo esto entra el Estado, el cual representa a la sociedad y tiene derechos y deberes también. El Estado puede legislar, recaudar impuestos y puede aplicar las leyes a estos tipos de personas. Toda persona que tiene la capacidad jurídica tiene derechos y tiene obligaciones, ¿ok? Entonces, tiene capacidad de goce, también conocida como una capacidad pasiva, que es la aptitud para ser titular de derechos. O sea, yo gozo de mis propiedades, yo gozo de lo que yo compro y de lo que yo adquiero. También esto incluye derechos como ya lo expliqué, derechos a la propiedad, a la herencia y una protección legal. Incluso menores de edad y las personas con discapacidad tienen capacidad de goce, ¿ok? Existe también la capacidad de ejercicio.
o también llamada una capacidad activa. Esta es la actitud para ejercer derechos y cumplir con las obligaciones. Depende de la edad, de la salud mental y de la voluntad de la persona. Por ejemplo, un menor de edad que puede tener capacidad de goce, pero su capacidad de ejercicio está limitada hasta cierta edad. También está la parte de las enfermedades y las deficiencias persistentes. Según el Código Civil, son causa de modificación de una capacidad jurídica las enfermedades o las deficiencias de carácter físico o psíquico que le impiden a la persona gobernarse por sí misma, o sea, está incapacitada. ¿Ok? Esto es relevante en los casos de deterioro cognitivo grave, discapacidad intelectual o en una enfermedad mental grave. Está la incapacitación judicial. ¿Ok? Es el estado civil declarado judicialmente como concurren cuando son causas establecidas por la ley. En estos casos el representante legal actúa con el nombre del incapacitado. Hay un representante legal, un apoderado, ¿ok? Que representa a esta persona que no está capacitada para representarse. En el derecho romano los requisitos referentes a la existencia humana de las personas físicas eran fundamentales para determinar la capacidad jurídica y bueno, yo a continuación les voy a nombrar algunos de estos requisitos. Está, por ejemplo, la separación del claustro materno, ¿ok? El nuevo ser debía quedar completamente separado del claustro materno, o sea, de su mamá, ¿ok? Si esta separación no existía, no se podía considerar a una persona. También el hecho de que ese bebé o ese niño naciera vivo, si el infante no nacía con vida, no era una persona, debía nacer con vida. Está también la forma humana, o sea, el recién nacido debía tener una forma humana. Sus dos brazos, sus dos piernas, su tronco, su cabeza, todo su cuerpo formado correctamente, ¿ok? Ahora vamos a hablar de lo que es el status libertatis, ser libre. Esto significa ser libre. Este aspecto se refiere a la condición de libertad o esclavitud, indistintamente. Los ciudadanos romanos tenían plena capacidad jurídica y eran titulares de derechos, y por otro lado, los esclavos no tenían derecho. ¿Ok? Pero podían llegar a ser libres mediante una manumisión o un acto legal en el que el dueño le otorgaba la libertad al esclavo. También está el status civitatis, que es ser ciudadano. El status civitatis es que la persona es un ciudadano, ¿ok? Es un estatus que tiene de ciudadanía romana, otorgada con derechos y deberes específicos en esta comunidad. Los ciudadanos romanos tenían acceso a la justicia, podían votar y participar en la vida política. No todos los habitantes de Roma tenían esta capacidad porque no eran ciudadanos romanos. Algunos eran peregrinos o extranjeros sin derechos de ciudadanía. Está también el status filiae, que es no estar bajo ninguna potestad. Este aspecto se relacionaba con la posición dentro de la familia. Los pater familias, o sea, cabezas de familia, tenían plenos derechos y control sobre sus descendientes y esclavos. Por otro lado, aquellos sometidos a la autoridad de un pater familia tenían la capacidad jurídica muy limitada, porque quien dirigía era la cabeza del hogar. En el caso del status civitatis, en la antigua Roma se refería al estado de ciudadanía o una condición legal de una persona en el estado romano. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de los ciudadanos romanos. ¿Ok? Los ciudadanos romanos eran miembros con pleno derecho de las civitas, ¿ok? De la ciudad y del estado. Estaban en pleno derecho, tenían una serie de derechos, tanto públicos como privados. Digamos que los conmerci, o sea, las personas con posibilidades de ser titulares de negociar con ellos. Está también los ius testamentafictio, que son actividades relacionadas con una herencia. Los connivi, el derecho que les permitía tener matrimonio legítimo, ¿ok? Están los ius actiones, que es la capacidad para demandar y ser parte de procesos legales.
¿Qué pasaba cuando había la adquisición de ciudadanía? Para tener una adquisición de ciudadanía, pues tenían que ser ciudadanos por nacimientos, o sea, hijos de padres ciudadanos romanos o de madres ciudadanos romanas en el parto, en el momento del parto. También podían ser por disposición legal, al establecer un domicilio en Roma y también registrarse en el censo. Estaba también a través de la latinidad, ¿ok? Que son los habitantes de ciudades con un estatus de latinidad. Existía la pérdida de la ciudadanía, la pérdida de la libertad, ¿ok? ¿Qué pasaba? Que se fijaba su residencia en un país extranjero sin una prevista ciudadanía y perdía la libertad. En resumen, el status civitatis determinaba si una persona era ciudadana romana con derechos plenos o no, si tienes, y si podía de alguna manera hacer uso de todos sus derechos. Está el status familiae, que es en derecho romano se refiere a la situación jurídica de un individuo libre y un ciudadano en relación con su familia agnática. Vamos a hablar del sui iuris y alienis iuris, ¿ok? Se refiere a aquellos individuos que no están sujetos a la potestad de otros, son libres y tienen plena capacidad para ejercer sus derechos. Hablemos, ya casi terminando, de alienis iuris, que son aquellos que están bajo la autoridad de otro. Generalmente los pater familia, o cabezas de familia, ¿verdad? Que no tienen la capacidad jurídica y están sujetos a restricciones legales. El pater familia es el varón que no está sujeto a la potestad familiar de otro. Puede ser el jefe de una familia y ejercer plenamente sus derechos. En resumen, el estatus familiae define si una persona puede ejercer de forma autónoma sus derechos en el ius privatum. Bueno, esto, como ya lo dije al inicio de la exposición, es una pequeña parte del contenido programático para el segundo módulo de la materia Derecho Romano 1. Espero haya podido llenar las expectativas en esta evaluación. Muchas gracias por su atención.